porque el gobierno promulgó la reforma al sistema de notarías. La pregunta que quizás usted se está haciendo, ¿cuáles son sus alcances y cómo va a funcionar? Bueno, ya estamos en contacto a esta hora con Patricio Zapata, abogado constitucionalista. ¿Cómo está, Patricio? Gracias por acompañarnos acá en Mega Noticias Ahora PM. Muy bien, buenas tardes, Maribel. Qué bueno, mire, es un tema que nos interesa a todos porque todos finalmente vamos a hacer trámites a esta notaría. Si lo primero es preguntarle, es una noticia que, claro, es celebrada porque tardó tanto en ver la luz. Recordemos que el proyecto se presentó hace 7 años. ¿Por qué se demoró tanto una reforma de estas características, cree usted, Patricio? Primero, después vamos a ir con el desglose de esta ley. A ver, este tema no es sencillo porque la tarea que tienen notarios y conservadores es importante. Entonces, regularlo adecuadamente, dejar a salvo la independencia, primero. Asegurar la máxima calidad técnica es algo que vale la pena discutir bien. Yo entiendo que todas estas leyes que se demoran mucho tiempo le complican al ciudadano, que quisiera que estas cosas fueran más rápidas, pero la verdad es que aquí hay distintos puntos de vista y hay que buscar una solución óptima. Sí, se lo pregunto porque daba la impresión de que había mucha reticencia de los propios notarios a efectuar ciertos cambios. Por ejemplo, lo que cambia esta ley tiene que ver con que ya no van a haber notarios vitalicios, sino que hasta un tope de edad, que son los 75 años. ¿Tiene que ver, cree usted, también con eso? Bueno, ese es un tema que se discutió harto. Yo quiero ser muy transparente contigo, Maribel, y con las personas que nos ven. Yo escribí un informe sobre este tema. Yo tenía serias dudas y tengo serias dudas sobre la forma en que se aplica el tope de edad a los notarios y conservadores. Pero yo entiendo que esa es una cuestión que se discutió largamente y había una resistencia y finalmente se aprobó en los términos que se conocen. Ya se publicó la ley, o por lo menos ya se firmó la ley. Yo no estoy seguro si se publicó ya, pero ayer fue la ceremonia en que el presidente de la República pone la firma, ¿no es cierto?, en el decreto promulgatorio. Sí, lo hizo junto también, por supuesto, al ministro de Justicia, junto al ministro del Interior, todos ellos estuvieron ahí firmando y también varios representantes de diferentes instituciones, así que fue transversal, por así decirlo, finalmente esta promulgación. Falta ahí, por supuesto, en el diario oficial. Usted decía, ¿y cómo calificaría, más allá de la aprehensión, si es positivo o no, finalmente que haya un tope de edad para las notarías y los conservadores? Mira, yo creo que la clave en todas estas funciones es asegurarnos que las personas que desempeñan tareas tengan salud compatible. Ya. Tengan 50, tengan 60 o tengan 80. El Congreso ya había decidido, hace 25 años atrás, imponer el tope de 75 a notarios y conservadores. Pero cuando eso se hizo, hace 30 años atrás, se hizo efectivo solo hacia adelante, hacia los que empezaran a ser notarios, empezaran a ser conservadores. Y los que ya eran notarios, los que ya eran conservadores, mantenían el régimen anterior. Siguen siendo notarios mientras conserven la salud compatible. Lo que se hace ahora es aplicar el 75 de manera universal, a todos. A todos. Exactamente, llegan a un tope y ahí en el fondo se podría generar este nuevo nombramiento. En los nombramientos también hay un cambio importante que tiene que ver con que ahora van a ser elegidos por sistema de alta dirección público y no necesariamente por estas ternas que elaboraban las propias cortes. ¿Cómo va a operar el sistema y cómo usted lo califica también este cambio que va a haber? Bueno, existía la impresión, y quizá no es solo la impresión, de que en el nombramiento de algunos de estos funcionarios auxiliares de la justicia pesaban más de la cuenta aspectos como la relación familiar, la relación política, la conexión, ¿ya? Claro. Entonces, lo que busca el sistema de alta dirección pública, en teoría, es que los nombramientos sean estrictamente técnicos. ¿Quién tiene el mejor currículum? ¿Quién tiene las mejores calificaciones? Y la alta dirección pública en Chile viene funcionando hace 25 años y hay muchos nombramientos importantes que se hacen por alta dirección pública. Ahora, por eso esto se discute tanto. ¿Cuál podía ser una razón para que estuvieran involucrados
los ministros de Corte de Apelaciones de los distintos territorios, porque uno nombra un notario, un conservador, para una zona geográfica y después tiene que fiscalizarlo. Entonces, había una cierta lógica. La alta dirección pública funciona en Santiago, va a tomar una decisión sobre la base del mejor currículum, perfecto, pero luego el aterrizaje en no sé, en Ancud, en Pisagua, ¿ah? ¿Cómo se produce? ¿Ah? Entonces, yo entiendo el propósito modernizador. Creo que lo que más le interesa a los ciudadanos es que cada vez el costo de los trámites sea menor. Claro. Eso creo que es algo muy concreto. Tener la seguridad de que solo se va a tener que cumplir con el trámite para cuestiones importantes. ¿Ah? Yo creo que a todos nos llama la atención que con un clic desde nuestro computador podemos hacer compras o transferencias de varios cientos de miles y millones, pero que para un papelito que quizá es de algo no tan cuantioso haya que ir al notario, ¿no es cierto? Eso yo creo que es algo que le hace ruido a los ciudadanos, pero eso no tiene que ver con el tope de edad. Claro. No, tiene que ver más con la eficiencia, con lo moderno que pueda estar el sistema, con el servicio que presten los notarios, porque muchas veces, usted lo ha señalado también, Patricio, se exigen documentos primero que son cuantiosos, son caros, y finalmente, aparte de lo que hay que desembolsar por ese documento, uno va a estas notarías que se quedaron pegadas quizás en los años, no sé, 80, 70, muy poco modernizadas, con poca tecnología. Acá esta reforma apunta también a eso. Así es. Ahora yo estoy siendo muy transparente contigo. Mi experiencia, yo soy abogado, ¿Ya? me toca ir a las notarías quizás más que al común de los vecinos. En una de esas me tratan mejor y me sirven el café más rápido, pero yo quiero decirte que yo veo muchas notarías. Habitual. No, lo que quiero decir es que yo lo que veo es un cambio importante. Si hace 30 años estaba todo en papel y fotocopia y había... Entonces, no nos perdamos. Ya. Cuando se pide un papel con autorización notarial, no es porque el notario quiera, es porque hay una ley que pide, que exige un documento de esa especie. Exacto, exige el documento. O porque el punto existe es un el decreto. pago. ¿Me explico, no? Porque, sí. Sí, o sea, de repente supuesto, para cierto el trámite... pago se hace sobre la base de un... A uno le exigen el documento. Claro, pero te repito que es bien importante, porque lo que sería absolutamente abusivo es que los propios notarios decidieran ellos qué documentos necesitan los ciudadanos, porque ahí habría un conflicto de interés evidente, ¿no es cierto? Es otro órgano, es una ley que dice, para obtener tal subsidio usted necesitará una declaración jurada. Esa ley pide eso. Y ahí hay que ir a la notaría para hacer la declaración jurada, ¿no es cierto? Sí. Para evitar un fraude. Porque, o sea, veamos las dos caras de la moneda, ¿no es cierto? Día por medio nos quejamos de fraudes, ¿cierto? Corporaciones que hacen cosas que no tenían que hacer o que no hacen lo que tenían que hacer, personas que dicen ser dueñas de lo que no son dueños. ¿Cómo evitamos eso? Entonces la ley pide ciertos documentos, pide que ciertos, por ejemplo, la propiedad se inscriba. Toda la discusión de Sierra Bella, ¿no es cierto? La clínica esta en Santiago tiene que ver con ¿se alcanzó a inscribir o no la propiedad? El debate por la casa de la familia Allende tenía que ver si se había inscrito. ¿Me explico, no? Sí, absolutamente. Entonces, la visita al notario no es porque a alguien se le ocurrió o para molestar, sino que la propia ley quiere dar cierta seguridad y precaver el fraude. Yo creo que los que nos están viendo tienen un interés muy grande en trámites más ágiles, más baratos, solo lo necesario, pero también tienen interés en que no haya fraudes, en que no haya corrupción. ¿Me explico? Son las dos cosas. Absolutamente. O sea, las personas quieren seguridad en todo sentido. También, por supuesto, a la hora de efectuar cualquier tipo de trámite, transacción, y por eso se piden los documentos. Estamos muy claros de que no son las notarías las que exigen el documento. O sea, te lo comento, la persona va a la notaría y se junta para celebrar el contrato de arriendo o el automóvil. ¿Cómo salen esas personas de ahí? ¿Más seguras o menos seguras que si se hubieran juntado en el Paseo Ahumada a cambiar un cheque por un papel? ¿Más seguras o menos seguras que si lo hubieran hecho por internet? O sea, no quiero decir que el sistema sea perfecto. En otros países hay sistemas mejores, quizá distintos, pero
pero siempre cuando discutamos estas cosas veamos todas las caras de la moneda. Por último, Patricio, le quería preguntar, a fin de cuentas, esta reforma lo que va también, lo que pretende tiene que ver con eso, con modernizar el sistema, hacerlo más expedito, pero también algo muy importante que tiene que ver con los precios de los trámites, de los documentos que se entregan, ¿no? Bueno, hay unas tarifas máximas. Yo creo que en la medida que uno tenga quizá más notarías, puede haber más competencia, y uno elija ir a aquella que atiende más rápido. Y luego, insisto, presionar para que cuando se dicten leyes nuevas, se establezcan políticas públicas, evitemos que para cada trámite, para cada solicitud, para cada permiso, se pida un documento protocolizado o se pida, ¿me explico, no? Sí. Porque eso no lo hacen los notarios, eso lo hace el legislador. Perfecto, Patricio. Bueno, le queremos agradecer el tiempo, también cómo nos ha explicado el funcionamiento y los cambios que van a haber a todo este sistema notarial y también de los conservadores de bienes raíces tan importantes para nuestro país. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas tardes. De nada, hasta luego. Hasta luego. Ahora. Bien.